Nos visita el doctor José Moya, un placer tenerte, José, en el estudio para que puedas venir a compartir cómo haces siempre tus micros de salud, hoy no desde el Centro de Medicina Fetal y Ginecológica, sino desde nuestro espacio. Bienvenido otra vez y bueno, gracias por haber venido hoy. Sí, un placer venir, muchas gracias por invitarme y buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy frecuente en todas las mujeres, que es los dolores menstruales. Vamos a enfocarnos en eso y vamos a abordar esa temática en el día de hoy. Sí, un tema muy frecuente, muy consultado, más que nada las adolescentes cuando empieza su ciclo menstrual. Hoy en día la menstruación se adelantó, ya que a partir de los 8, 9, 10 años empiezan con la menstruación, es decir, su menarca, y es frecuente la consulta por el dolor. El dolor es muy subjetivo, es decir, el dolor es variable de una persona a otro. Hay gente que a un mínimo estímulo genera un gran dolor y otros al revés, viceversa. Pero básicamente dividimos el dolor en qué parte del ciclo tenemos que enfocarnos. Si es unos días antes de la menstruación, propiamente dicho, antes que salga la sangre, es durante el sangrado o posterior al sangrado, o en la parte media del ciclo, es decir, cuando ovula la paciente. O sea que en la historia clínica es importante indagar en qué momento del ciclo se produce el dolor. Y a su vez la intensidad del dolor. Ponemos una escala del 1 al 10, vemos si un dolor muy pequeño es un 1, un 2, y así hasta la intensidad máxima, que es el 10. Una vez que realizamos la evaluación de en qué lugar del ciclo se produce, vamos a investigar la causa, ¿por qué? El por qué. Hay dolores que son fisiológicos, son normales, que ya viene en la genética, donde la paciente le va a doler. Si a la madre le dolió, a la abuela, le puede ser similar los dolores. Y otro con dolores muy intensos, tenemos que buscar las causas. ¿Cómo empezamos a buscar las causas? Básicamente a través de una ecografía, para ver cómo está, cómo nació esa nena, esa adolescente, esa mujer, si tiene el útero normalmente formado o no. Hay distintos tipos de útero, ya que hay veces que el útero viene en forma anómala o patológica, es decir, el más frecuente es el útero bicórneo, es un útero que es doble, y ese útero, el sangrado le va a ser distinto, y esa paciente le va a doler, le va a molestar más. Otra parte fisiológica es la paciente, como dice vulgarmente la gente, es cuando el útero está hacia atrás, en retroverso, es decir, la parte del fondo uterino mira hacia la parte de la espalda. De esa forma, en esa posición, la paciente a veces le cuesta más que salga la sangre y produce más dolor. La otra forma, que es para adelante el útero, en antevertoflexión, es más fisiológico y más fácil que salga la sangre. Dentro de otras causas tenemos que ver si no hay fibromas o miomas uterinos, que son pequeñas durezas, tumorcitos benignos en la parte de la pared uterina. Y por otro lado tenemos que ver el grosor del endometrio, es decir, cuánta capa menstrual crece, si crece mucho, si crece poco. Aquellas pacientes que crece mucho el tejido menstrual, puede deberse a que el útero tiene que trabajar más para sacar en la sangre hacia afuera el tejido y por ende va a producir mayor dolor. Para tener en cuenta otro parámetro vendría a ser si la intensidad es muy severa, es decir, aquel dolor que le impide el normal funcionamiento de la paciente, o sea, le cuesta ir a trabajar, le cuesta ir a estudiar, le dificulta la tarea habitual. Es un dolor muy frecuente, muy importante. Generalmente eso se debe, el dolor más frecuente es la endometriosis. Es cuando el tejido menstrual, algo sale hacia afuera a través de la vagina expulsado por el útero y algo se va hacia adentro a través de las trompas de falopio, que es una de las causas más frecuentes de dolor y es el dolor más intenso. Esa sangre con tejido que se va hacia el interior de la cavidad abdominal queda vivo y eso genera mucho dolor. A veces se pega con los intestinos, con la vejiga, y esos focos implantatorios que se llaman técnicamente son como salpicaduras del tejido menstrual, continúa realizando dolor y durante todo el periodo de la mujer, la parte hormonalmente activa continúa estando vivo, o sea, continúa respondiendo a las hormonas de ese tejido, responde a las hormonas fabricadas por los ovarios y es una de las causas más frecuentes de dolor y el más severo de todos. Por otro lado, tenemos que investigar también si no hay un quiste de ovario, si no hay una infección, una simple infección vaginal, ya sea un flujo que tenga o no olor feo, o una infección urinaria, o también alguna patología uterina y de las trompas de falopio, donde a veces se acumula el líquido en las trompas de falopio, se llama hidrosalping, y eso genera también dolor, tanto dolor menstrual como dolor en las relaciones sexuales, que es bastante frecuente.
Otro tipo de dolor a veces con el cambio de la paciente, el cambio hormonal, hace que la vagina se reseque por la falta de hormonas y genera también un dolor, es más que nada en la etapa perimenopáusica, donde la paciente empieza a menstruar menos, pero a veces con intensidad inusual a la paciente y hay que investigar eso. Una vez que se detecta el problema o la situación particular de esa mujer y de sus dolores y la razón que los causa, ¿cuáles son los tratamientos posibles? Bueno, punto 1, verificar la causa. Una vez orientada la causa, tenemos tratamientos tanto hormonales como analgésicos. Los analgésicos, hay mucha variedad de analgésicos, hoy vienen combinados, antiespasmódicos. Recordemos que el útero, para expulsar la sangre del tejido menstrual hacia afuera, genera un dolor tipo cólico, es decir, una contracción uterina donde ajusta, aprieta y después se relaja. Es un dolor tipo cólico, un dolor que viene y que va. Para esos dolores tenemos los antiespasmódicos. Hay una variedad farmacológica muy importante. Otra cosa que tenemos son los AINES. Los AINES son los medicamentos más usados para el dolor en la menstruación principalmente. La gente conoce el ibuprofeno, conoce el diclofenac y distintas variedades donde va a variar la potencia y la intensidad de cada paciente. Por otro lado tenemos los medios hormonales. Para esa paciente no menstrue muy poquito, entonces genera menos dolor. Tenemos sustancias hormonales que hacen que la paciente menstrue muy poquito o nada. También tenemos en algunas pacientes y alguna patología especial el DIU Mirena, el DIU hormonal. También está para los adolescentes el DIU Gluciri, que es similar, más pequeño y libera hormonas. Este DIU va a generar que el tejido menstrual no crezca y por ende hace que la mujer casi no menstrue y por otro lado se le van los dolores. Por un lado no se embaraza y por otro lado disminuyen los dolores. Otra cosa que tenemos que verificar es si tiene la paciente un fibroma, ver si es punible o no de sacar, de extirpar el fibroma o no. Depende del tamaño, si molesta, si genera dolor, si genera infecciones, si genera infertilidad, si genera menstruaciones abundantes. En esos casos se opera y la paciente vuelve a su normalidad. Un placer, José, que nos hayas visitado. Es un gusto tenerte siempre desde el Centro de Medicina Fetal y Ginecológica, que es tu lugar de trabajo, tu lugar de consultas, pero además la posibilidad de que todas tus pacientes puedan contactarte y puedan requerir tus servicios profesionales en distintos puntos de la provincia que vamos a recordar y también las vías de contacto. Bueno, el consultorio queda en calle Mitre, 1268 y el teléfono es el 495-2874. Serán bienvenidos. Muchas gracias.